Muy buenos días para todos. Espero que le haya ido muy bien en la clase anterior. Aquí vamos a iniciar primero haciendo una serie de preguntas o cositas así que ustedes tengan dirigidas hacia mí o cómo se hicieron en la clase pasada, que fue autoformación. Tuvimos el encuentro, nosotros los seminarios tuvimos un encuentro con nuestro obispo de Cartagena y no pudimos estar presentes casi ningún clase. La del viernes y el sábado. Entonces, alguna pregunta que tengan, qué le pareció, algún comentario, algo por el estilo, estoy dispuesto a escuchar. Y el segundo apellido de él, Quintana. Ninguno, nosotros proseguimos. Bueno, pues iniciemos con la clase de hoy. La clase de hoy se llama Nociones Bíblicas y Lectura Santa. Para mí me pareció muy interesante el momento de poder de hacer la clase como tal, de montarla y todo, porque además de informarle a ustedes, fui también repasando muchísimas cosas que vi el año pasado en una materia que se llamaba Historia de Salvación. Y en esa materia, Historia de Salvación, uno siempre mira a los libros de nosotros, es como una introducción a la Biblia. Y este año también vi en el primer semestre propedéutica bíblica y eso me ayudó muchísimo también a construir como tal esta clase. Nosotros los profesores que damos esta clase de introducción a la fe, tenemos como un esquema. Por cada clase nos repartimos y cada uno va creando una clase y después para todos tener un mismo margen teórico. Por ejemplo, la semana me toca a mí prepararla, la próxima semana toca al otro, somos 4, vamos turnándonos por cada semana. Y esa semana me toca a mí preparar esta clase y me pareció muy chévere. Entonces, iniciemos esta pequeña pregunta antes de ¿qué entienden ustedes por Biblia o qué se le viene a ustedes con Biblia? Ustedes le hablan de Biblia, se hace referencia al libro, ¿cierto? Pero, ¿qué piensan ustedes sobre algo por el estilo? ¿Alguno que me pueda compartir? Ahí estamos en la planta. ¿Alguno? Llamo yo a ver quién me quiere compartir. Buenos días para todos. Buenos días. Bueno, llamemos. Señora Samira, ¿qué entiende usted por Biblia? Señora Samira, ¿está aquí? Bueno, la señora Samira no responde. Otra persona. Gina Julio, ¿qué entiende usted por Biblia? Bueno, muy buenos días a todos. Días. Digamos, las nociones que tengo sobre la palabra Biblia es que significa conjunto de libros. O sea, no es un solo libro, sino una compilación de diferentes libros y pues donde se conserva la palabra de Dios, las escrituras sagradas, todo el mensaje que nuestro Dios creador, nuestro Salvador, tiene para cada uno de nosotros. Excelente. Mejor no lo pude haber dicho. La palabra Biblia viene del latín biblos, que significa libros, y ahí es una compilación de libros. En la Biblia encontramos más de 50 libros. Entonces avanzamos aquí en la diapositiva para verlo desde la parte religiosa. El concepto como tal de Biblia podemos decirlo como es el libro religioso más antiguo del mundo. O sea, que es una combinación de libros, forma un solo libro. Y es el libro más antiguo del mundo. Cuando hablamos de comenzó a escribirse entre 1000 años y 1500 años antes de Cristo, no quiere decir que
ya estaba escribiéndose literalmente a mano o en un computador o algo así por el estilo. Cuando se habla de escribirse 1000 años antes o 1500 años antes de Cristo, es que ya la historia comenzó a realizarse. Es decir, todo eso que está escrito en el Antiguo Testamento comenzó a hacerse 1000 o 1500 años antes de Cristo. No es que los hechos iban sucediendo y había una persona que iba escribiendo de manera literal, no, sino que después con el tiempo, en los años 70 aproximadamente, 50 años después de la nacida después de la muerte de Cristo, 50, 40 años después de la muerte de Cristo, comenzó ya a hacerse las escrituras de la Biblia. Pero no a escribirse como bueno, vamos a escribir esto para que vaya dentro del libro llamado Biblia. No. Es que se comenzó a escribir hechos o historias, pero que después se fueron compilando para la Biblia. Por ejemplo, en los años 70 comenzó Pablo, en los años 60, 50 comenzó Pablo a escribir sus cartas a todas las comunidades. En ese momento no tuvo en mente, no, yo voy a escribir estas cartas para que vayan dirigidas hacia el libro de la Biblia, sino que él lo hacía con la intención de que esas cartas fueran dirigidas hacia las comunidades que él estaba escribiendo. Y la Biblia, 50 años de nacimiento de Cristo, ya estaba concluido el Antiguo Testamento. Es decir, ya todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento está concluido 50 años de nacimiento de Cristo. Recordemos que el Antiguo Testamento lo cierra Juan el Bautista. Y con la venida de Jesús se abre el Nuevo Testamento. Este libro enriquecido y más llena la vida de su interés. El Nuevo Testamento no es una biografía de Jesús. Es un libro que nos habla de Jesús, de sus acciones, pero no es una biografía ni una autobiografía que vamos a encontrar detalladamente año por año lo que sucedió en toda la vida de Jesús. Entonces continuamos la diapositiva. Tenemos las importancias de la Biblia. Número 1, tenemos, este libro contempla las páginas más robustas de las cosas divinas. ¿Por qué? Porque los grandes bibliófilos, los grandes investigadores, los eruditos, los moralistas y los teólogos, ellos siempre se acuden y van a beber de la fuente abundante de lo divino y de la luminosidad. ¿Cómo así? Que ellos siempre van en búsqueda de ver qué es lo que hay dentro de lo divino y se contempla lo más divino en la Biblia. Como segundo tenemos, la palabra se dirige al individuo. Esta palabra nos habla de la familia, trae normas para la comunidad, señala los deberes que debemos de cumplir cada uno de nosotros como sociedad. También facilita las relaciones humanas, invitando al respeto, la paz y la convivencia. Esos 3 puntos son importantes. Cuando nos va a dirigir a nosotros porque nos invita a las relaciones humanas contemplando el respeto, la paz y la convivencia. Son 3 cosas fundamentales que quiere cumplir la Biblia en nosotros. La Biblia es el libro del mundo, porque ahí podemos encontrar respuesta a todas nuestras inquietudes. Todas nuestras inquietudes la podemos encontrar, esa respuesta la podemos encontrar en la Biblia. Y no está cerrada para un grupo de personas, la Biblia es para todo el mundo. Entonces, en la Biblia encontramos luz, la luz que orienta nuestro caminar, ¿cierto? Como hijos e hijas de Dios. Las reglas ¿de qué? Las reglas de nuestra vida, que conocemos como el decálogo o los mandamientos que nos dio Jesús después a lo último. Las bienaventuranzas son las reglas que rigen en nuestra vida y que nos enseña la Biblia. Tenemos la energía. ¿Por qué la energía? Porque la Biblia nos hace superar todas nuestras limitaciones. Entre ellos está el pecado y la muerte. La Biblia nos hace salir del pecado y también superar la muerte para llegar a la vida eterna. Y también es un método para construir la paz y la verdadera alegría. Sobre todo y principalmente en la Biblia vamos a encontrar la palabra de Dios, que es la escuela de humanidad de instrumento eficaz de salvación. Ahí es donde vamos a encontrar toda nuestra salvación. Entonces, yo quiero resaltar, aquí yo no se lo puse en las diapositivas, pero yo quiero mostrar en el texto que yo les publiqué en la plataforma, van a encontrar que yo cité al plan diocesano de pastoral, el plan que llamamos de la Arquidiócesis de Cartagena. Ahí nos dicen en un fragmento, habla que la palabra es la fuente de nuestra vida cristiana y todas las acciones de evangelización de la diócesis como tal. La auténtica conversión se inspira por la palabra de Dios, que es una espada de doble filo, que divide nuestras enseñanzas y saca a la luz la verdad y la mentira. Eso lo encontramos en Efesios 6:17 y Hebreos 4:12.
Podemos continuar la diapositiva. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno. ¿Por qué debemos de leer y estudiar la Biblia? Aquí vamos a encontrar el por qué debemos de hacerlo. Por ser el libro más autorizado y más importante e interesante de todos cuantos han escrito. Y el autor de ese libro, ¿quién es? Dios. Dios junto con el hombre. Dios que lo inspiró y el hombre que lo escribió. Por ser el mejor medio para saber de qué nos quiere decir el Señor. En él vamos a encontrar siempre lo que el Señor quiere decir nosotros. Y también podemos nosotros acercarnos más a Él, que es Jesucristo, el Hijo único. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Conociéndolo más, nos acercamos más a Él. Y también porque es la mejor manera de conocer la vida de nuestro Señor. O sea, ahí vamos a conocer la vida de Jesús, su muerte, su resurrección, la salvación gloriosa que hizo con nosotros, la resurrección gloriosa, pero teniendo en cuenta de que no es una biografía de Él, sino que vamos a contar los acontecimientos más importantes de su vida. Y volví a citar, no te preocupes, puedes avanzar, tranquila. Y yo volví a citar de nuevo el plan de pastoral que nos habla que finalmente por estas y otras razones de lectura y el estudio de la Biblia debe ser nuestra tarea preferida. Jesús nos dice, investiguen las Escrituras, ya que creen tener en ellas vida eterna. Eso nos dice en Juan 5:39. Y San Pablo recomienda siempre a su discípulo Timoteo, y por él también nos recomendará a nosotros que no descuidemos la lectura de las Escrituras. Y también tenemos la enseñanza de San Jerónimo. San Jerónimo es quien tradució la Biblia al latín. Y él nos dice, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Ignoramos a las Escrituras, ignoramos a Cristo. Entonces, ahora vamos a ver la introducción a la Biblia. Tenemos dos maneras de verla, de manera general y manera especial. En esta relación con todo, esto es una relación con todas aquellas que ayudan a conocer mejor las Sagradas Escrituras y que en cierto sentido se consideran auxiliares de la misma, como la filología, la geografía, la historia y la arquitectura bíblica. De manera general, ¿cómo podemos ver la Biblia? Con la inspiración divina de la Biblia. El canon bíblico, que es todos los libros que posee la Biblia. El tiempo y el lenguaje en que se escribieron los libros. Recordemos que cada libro fue escrito en un diferente tiempo y también muchos con diferentes lenguas. Y es la hermenéutica o interpretación de la Biblia. Es decir, la interpretación que nosotros le damos a la Biblia. Hermeneia, en español en la traducción, significa interpretación. Y de manera especial, ¿cómo la vemos? Sus títulos y el autor de la Biblia. O sea, ¿de dónde salió ese título y ese autor de la Biblia? Es una manera totalmente especial. Las divisiones de la Biblia, cómo se dieron las divisiones y todo eso tenemos. Estos son como pequeños conceptos que estoy dando, pero no lo vamos a profundizar porque nos llevaríamos toda una clase. Pero es algo que ustedes pueden consultar y se van a enriquecer. Cómo se dividió la Biblia, primero cómo fue, se fue primero un capítulo, luego versículos, quién lo hizo. Todo eso lo pueden consultar. La lectura y el estudio de la Biblia, y como última tenemos el lenguaje usado por los autores bíblicos. Como le comentaba, no todos los libros fueron escritos en el mismo idioma y después para la traducción hubo que buscar unas personas especiales que conocieran cómo se traducían las palabras para poder utilizarlas. Por ejemplo, hay palabras muy actuales que de pronto encontramos en una que otra pasaje bíblico que en la antigüedad aún no existía. Entonces, regálame un minutito. Por ejemplo, nosotros en el latín anteriormente una palabra como internet o una palabra que conexión, pongámosle, pero conexión de tener conexión satelital o algo así por el estilo, una palabra que anteriormente en el latín no existía y hoy para nosotros ya es muy común y sobre todo por todo lo que estamos viviendo ahora. Entonces, esas personas que traducían la Biblia tenían que saber mucho el lenguaje y tenían que saber también mucho el idioma que estaban para traducir, porque habían palabras que ellos no iban a encontrar una traducción como tal, sino que esas palabras que ellos colocaban ahí como traducción eran palabras que iban a tener ciertas cosas, de pronto otras personas podían traducirlas de una manera diferente. Por eso siempre vamos a encontrar en la Biblia diferentes traducciones y diferentes maneras de expresar un mismo relato.
Podemos continuar. Ahora tenemos las actitudes frente a la lectura de la Biblia. Son 4 actitudes que podemos expresar a nivel humano. La número 1 la podemos leer por su valor cultural. Es decir, a través de estas páginas encontramos material abundante para conocer leyes, costumbres, actitudes y ritos que hacía el pueblo anteriormente, especialmente el pueblo de Israel, que es el pueblo elegido, y hacer comparaciones con otras culturas. Eso lo podemos encontrar en la Biblia, si queremos analizarla de manera cultural. Podemos también analizarla de manera histórica, es decir, la Biblia no es un libro histórico, porque nosotros en la Biblia nunca vamos a encontrar la historia tal cual. Es decir, nosotros muchas veces vamos a encontrar en los relatos sacerdotales se tendía mucho a exagerar la realidad. Es decir, exageraban, pero no quiere decir que sea mentira. Por ejemplo, cuando uno echa una historia, uno viene y dice, no, pero imagínate que había como 10 mariamulatas ahí y comiéndose, o sea, uno exagera, puede que eran 5 o 6, pero uno ve la cantidad enorme y el momento de exagerar no quiere decir que sea mentira lo que estoy contando, sino es que estoy tratando de hacer de una manera más amena, una manera que llame mucho más la atención. Entonces, en el valor histórico podemos encontrar toda la historia, todo lo que se narra del pueblo de Dios y otras cosas, pero no es que podamos estudiar la Biblia como un libro histórico totalmente, que vamos a encontrar toda la historia de la humanidad. No. Y si no lo vemos desde los ojos de la fe, no vamos a poder entender ese relato que nos está brindando la Biblia. De manera científica, sobre todo en estos tiempos que el estudio filosófico, los estudios etnográficos, los estudios arqueológicos, entre otros estudios, han adquirido mucho interés por la Biblia, ya que esta es una fuente de investigación incomparable. O sea, ellos aquí encuentran cosas que nunca van a encontrar en ningún otro libro. A pesar de que existen muchísimos libros que nos hablan de la historia como tal, pero en la Biblia, en esos relatos de fe que nos está comentando la Biblia, ellos encuentran unas investigaciones que no pueden encontrar en ninguna parte. Y de manera literaria, porque esta nos encierra en un momento literario de gran belleza y contenido. Es decir, todo lo que contenemos en la Biblia, miremos que la Biblia está compuesta de diferentes géneros. Encontramos, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares poesía, encontramos poesía en los Salmos, a principio en el Génesis encontramos una narración histórica, una narración mitológica. O sea, encontramos diferentes géneros literarios que enriquecen la Biblia. Les doy un ejemplo. El Cantar de los Cantares es un libro tierno, amoroso, es encantador. La historia de José, vendido por sus hermanos, es una historia que a uno le llama mucho la atención, historia de traición. El canto de Débora, la profecía de Israel, las lamentaciones del profeta Jeremías sobre Jerusalén envuelta en ruinas, los trozos de gran parte del bíblico, Isaías sobre la viña, también encontramos el oráculo de Asiria y su rey, la descripción de los invasores en forma de agua, de abeja, de mosca, de guerreros veloces, entre otras cosas. Encontramos muchos relatos que son muy enriquecedores y enriquecen todo el contenido de la Biblia como tal. Entonces vamos a encontrar las actitudes religiosas. ¿Cómo hace actitudes religiosas? Esta actitud religiosa tiene 2 maneras de interpretarla, de manera comunitaria y manera personal. Esto es un mensaje espiritual o religioso que nos da la Sagrada Escritura, que va dirigida doblemente hacia nosotros. Vamos a tomarla de manera personal o de manera comunitaria. De manera personal, esto quiere decir que va dirigida totalmente a nosotros, a nuestro hombre, a nuestro ser en totalidad, en fin de que nosotros seamos unas personas que seamos felices en la temporalidad y en la eternidad. Y para eso Dios se nos presenta como el Creador y Padre nuestro. ¿Por qué como Creador y Padre nuestro? Creador, lo vemos al principio del Génesis, en los escritos, cómo nos presenta que Dios ha tomado el barro, ha creado el hombre, con un soplo ha creado diferentes cosas, entre otras cosas. Y encontramos que nos creamos nosotros como su imagen y semejanza. Por eso lo vemos como un creador. Y como Padre, porque el Señor siempre se preocupa por cada uno de nosotros. Siempre va a tener esa preocupación. Y Él quiere que nosotros lo amemos, así como Él nos ama, y sobre todo quiere que nos seamos santos y seamos salvos. Esa es la principal función de Dios. Él como Padre busca que nosotros seamos salvos. Ningún padre quiere el mal para sus hijos. Y así igual, imagínense si el mismo Dios nos lo dice en la Biblia,
que si nosotros que somos malos le damos pan a nuestros hijos y no serpientes, imagínense cuántas cosas puede hacer el Señor con cada uno de nosotros. O sea, ¿qué nos puede dar Él a cada uno de nosotros como un Padre bueno y un Padre amoroso que lo es Él? Y a nivel comunitario lo podemos analizar que va dirigido al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento lo vemos como Israel y en el Nuevo Testamento la iglesia fundada por Cristo. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Sabemos que esa palabra va dirigida a nivel comunitario. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ansia? ¿Perplejidad? ¿Inquietud? Nada, Yo ninguno. tengo una preguntita. Claro que sí. Pues se ha dicho que no debemos tomar de manera literal todas las historias que nos narran en la Biblia. O sea, ¿cómo podemos saber cuáles son esas historias que realmente sucedieron y cuáles no? Claro, mire, en la Biblia, como les comentaba, por ejemplo, muchos de los relatos, como fueron, en la Biblia encontramos 4 versiones. Es decir, fueron 4 versiones que se encontraron para poder escribir la Biblia. La versión sacerdotal quiere hacer referencia a los ancianos, a todas las personas viejas de ese entonces. La versión eloísta, que encontramos que llaman a Dios Elohim. La versión yavista, que llaman a Dios Yahvé. Y la versión sacerdotal, eloísta, yavista. Y también encontramos la versión deuteronomista, que viene también la versión de Deuteronomio. En esas 4 versiones, cuando se juntaron, formaron diferentes relatos. Por ejemplo, en muchos pasajes vamos a encontrar que se habla de 2 maneras del mismo texto. Por ejemplo, en la creación del mundo encontramos que hay 2 relatos de la creación. En el paso por el Mar Rojo encontramos que hay 2 relatos del paso del Mar Rojo, entre otras cosas. ¿Cómo podemos interpretar eso? No nunca podemos tomar de manera literal todo lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque principalmente si lo hacemos de manera literal, estamos cayendo en un anacronismo. Es decir, estamos trayendo cosas de aquel entonces, de aquel tiempo, a esta época. Por ejemplo, hay relatos que nos dicen que aproximadamente José tenía unos 45, 50 años y la Virgen María tenía 13 años. Miren la diferencia de edad. Si nosotros lo vemos ahora, hoy en día, nosotros que decimos, eso es pedofilia, ¿cierto? Pero en ese entonces, si nosotros no podemos decir eso porque caemos en un anacronismo. Es decir, estamos sacando cosas de esa época para ponerlas en nuestra época. Y si nosotros hacemos eso, estamos interpretando la Biblia de manera incorrecta. Por ejemplo, si nosotros interpretamos de manera lineal que existió Adán y Eva, que fueron los primeros hombres del mundo y que solamente existían ellos, no vamos a entender cómo después hubo reproducción, cómo hubo todo. Ahí mismo en la Biblia nos explica. Por ejemplo, cuando hablan de Caín y Abel, uno hacía parte, o sea, interpretaba o representaba a los pastores y otro representaba a los agricultores. Es decir, representaba a diferentes comunidades. Nosotros, para poder estudiar la Biblia, tenemos que siempre estudiar el contexto histórico y también cómo fue escrito. Porque, como le digo, hay muchas narraciones que son escritas de manera mitológica. Por ejemplo, Génesis es un mito, pero no quiere decir de que sea mentira, sino que de una u otra forma exageran algunas cosas para hacerla de una manera más llamativa para nosotros y poder leer. Por ejemplo, si ustedes tomaran literalmente el pasaje de corta de tu mano si peca, imagínense, estuviéramos si no, estuviéramos sin nada, porque si tomamos de manera literal todo lo que nos dice la Biblia, imagínense. Y eso es lo que hacen los hermanos protestantes. Ellos ponen de manera lineal lo que les conviene, lo que no, lo interpretan a su manera. Entonces, siempre para poder estudiar la Biblia, nosotros tenemos que tener en cuenta el contexto histórico y también qué quiso decir la persona que escribió eso. Es difícil hacerlo, pero muchas veces, por ejemplo, como le digo, en ese pasaje que tenemos en el Nuevo Testamento, de si te hace pecar, puede tomar y cosas así por el estilo, nosotros tenemos que averiguar siempre, por ejemplo, buscar lecciones divinas en internet cuando entendamos algo, para ver qué encontramos también. Hay muchos sacerdotes y muchos padres que son doctores en Biblia y suben muy seguido muchos contenidos de la Biblia y nos ayudan a entender de una manera más rica todos esos pasajes que muchas veces nosotros no los entendemos. Entonces, de pronto, para hacer esa pregunta, cuando tú sientas que alguna cosa, o sea, dices, esto es muy fuerte para tomarlo de manera literal, o si lo tomo de manera literal, imagínate, no lograría cumplirlo,
te invito a que de pronto busques en internet lecciones divinas sobre ese texto o cosas así por el estilo que te ayuden a la mejor comprensión. Porque, fíjate, yo llevo apenas 2 años de estudio y muchas cosas que yo no entiendo, o sea, muchísimas. Porque siento que nosotros, ¿cómo decir? Como Jesús duró 30 años preparándose para salir al mundo y predicar, nosotros apenas estudiamos 8 años en el seminario para salir y predicar, cosas así por el estilo. O sea, es decir, es muy poquito los estudios que nosotros hacemos para después hacer eso. Y para poder entender ese libro sagrado necesitan muchísimos años de estudio. Y cuando uno no comprende cosas así por el estilo, uno va de la manera más fácil, va buscando personas o alguna ayuda que nos pueda funcionar para poder entender eso. Y no sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias, profe. Bueno, la verdad es que así lo he hecho. O sea, he mirado pues algunas lecciones divinas, estaba muy atenta a las homilías, obviamente. Y en mi caso muy particular, no me gusta quedarme, pues yo hago la pregunta por curiosidad, pero no me gusta quedarme, detenerme en eso, porque efectivamente eso implicaría muchísimos años de estudio y especializarse, ¿no? En esos estudios bíblicos. Pero, pues en mi caso particular lo que hago es, bueno, Señor, tú eres el gran misterio. Porque es que nosotros nunca vamos a terminar de comprender o entender todo el misterio que es el Señor, que es Dios. Pero trato de que esa lectura, o sea, de buscar en esa lectura lo que el Señor me quiere decir a mí desde el punto de vista espiritual. Porque, pues precisamente ahí es donde está, digamos, lo esencial, creo yo, de la Biblia, y es que nosotros podamos comprender cuál es el mensaje para nosotros de manera individual, porque precisamente nos llama a una conversión, a una transformación. Entonces, siempre estoy mirando cuál es el mensaje, o sea, cuál es la enseñanza, porque entre otras cosas en la Biblia hay muchas figuras, metáforas, y nuestro mismo Señor nos enseñó, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a través de parábolas. O sea, hay una muestra de que efectivamente no todo es literal, pero que hay que mirar precisamente el mensaje desde una figura que nos quiere dar la palabra. Totalmente, ahí tenemos el ejemplo con el mismo Jesús. Jesús nunca habló de manera literal, siempre hablaba en parábolas. Y mire qué decía, el que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea. O sea, él siempre lo ponía de una manera para que nosotros no comprendiéramos de manera lineal, sino que nosotros analizáramos. Siempre tenemos que analizar. Entonces, si con el mismo Jesús, él mismo hacía que la gente de ese entonces analizara todas sus parábolas, que queda para nosotros ahora analizar todo el contenido de la Biblia. O sea, es súper amplio y necesitamos muchísimo estudio para poder entender de una manera perfecta todo lo que dice en la Biblia. Entonces, continuamos. Ahora encontramos la utilidad de la Biblia. San Pablo nos dirá que todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para huir y para corregir y educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para hablar de otra obra buena. Eso nos dice en 2 Timoteo 3, 16, 17. La Biblia, ¿para qué es útil? Vamos a encontrar que la Biblia es útil para buscar un provecho personal e interior. Y esto se realiza a través de las actitudes. Entonces, las 2 primeras que tengo son unas actitudes que uno tiene que tener para poder sacar el provecho de la Biblia. La primera es poner nuestra disposición a escuchar la palabra del Señor, que nos comunica y tenemos que recibirla con la fe. Y como segundo, tenemos que tratar de cumplir y mejorar toda la vida, y sobre todo, tenemos que vivir todo lo que el Señor nos habla y todo lo que Él nos dice para lograr captar todo su mensaje. Y para después de esto poder utilizar la Biblia, y la Biblia es útil para conocer la persona de Cristo y su obra de redentor. Es decir, para amarlo más intensamente y a través de lograr mejor conocimiento sobre Él, poder llegar mejor hacia el Padre. Y la Biblia también es útil para propagar a los demás el mensaje de salvación. Es el mensaje que nosotros hemos escuchado y por ende también nos toca vivirlo. Y viviéndolo tenemos que compartirlo hacia los demás. Podemos continuar. Pero siempre vamos a encontrar que la Biblia va a tener sus dificultades, como estábamos hablando ahorita. ¿Por qué es difícil comprender todo el mensaje de la Biblia? Porque tiene su complejidad en los libros, en los autores, en las costumbres, etc.
otra vez trayendo a colación el ejemplo de María con Jesús. Si nosotros vemos a la costumbre de ese tiempo era que una niña de 13 años se casara a esa edad y ya pudiera tener su hijo, pudiera tener muchos hijos. Y siempre lo hacían con personas muy adultas. Pero en ese entonces no se veía de una manera mal, sino que era la costumbre de la época. Y efectivamente no podemos olvidar que los libros sagrados fueron escritos en diversas lenguas, como me comentaba. Estas lenguas fueron muy distintas a las nuestras y con expresiones y gritos distintos. Es decir, lo que nosotros tenemos ahora como una expresión muy común, en ese entonces era otra. Entonces siempre van a existir diferentes, va a ser diferente todo lo que vamos a encontrar en la Biblia. Y además porque eran unas épocas muy remotas, eran épocas muy antiguas, con un ambiente totalmente cultural, que es diferente a cultural, completamente distinto a nosotros, que es cultural, que viene del culto. Ese ambiente de culto que existía es totalmente diferente a que tenemos nosotros. Es decir, por ejemplo, cómo adoraba el pueblo de Israel en el desierto a Dios, o sea, su oración, su adoración era de manera como si fuesen unos nómadas, porque eran unos nómadas e iban de camino a la ciudad prometida. Pero nosotros hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro santuario, nuestro templo, como ya se dio muchísimos años después, y nosotros para adorar más profundamente al Señor, nosotros lo hacemos yendo directamente hacia el santuario, hacia el templo, entre otras cosas. Y también porque a la oscuridad de muchos textos y pasajes. Cuando hablamos de oscuridad, hablamos de la difícil de comprensión de muchos textos y pasajes de la Biblia. Es decir, por ejemplo, los profetas de Baal, que eran profetas que decían lo que a ellos les interesaba, y vamos a encontrar una oscuridad porque vamos a encontrar la difícil comprensión de esos textos y de esos libros. Muchas parábolas que se dicen, pero el Señor después, hay muchas parábolas que el Señor enseguida da la reflexión, la homilía, por decirlo así, a sus apóstoles después que la decían, pero hay otras que no vamos a encontrar eso. Entonces, se hace difícil la comprensión de todos esos textos. Bueno, se habla de la oscuridad de textos y pasajes. ¿Quedó claro esta parte? Sí, no, alguien que me responda. Sí, bien claro, gracias. Sí, profe, que estamos con los micrófonos cerrados. No se preocupe. Ahora tenemos el estudio de la Biblia. ¿Cómo nosotros estudiamos la Biblia? Lo hacemos de libro por libro, ¿cierto? No podemos empezar un libro, dejarlo mocho y continuar con otro. Capítulo por capítulo, no es que a leerme los primeros 10 capítulos, los 10 últimos, y ya no, porque ellos llevan un lineamiento, una secuela, por decirlo así, por temas paralelos o similares. ¿Cómo así temas paralelos o similares? Nosotros en la Biblia, y por ejemplo, si ustedes tienen Biblia de Jerusalén, que es la Biblia de estudio, siempre ustedes van a encontrar que se comparan muchos textos. Por ejemplo, Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que viene de Dios. Eso lo encontramos confrontado con Deuteronomio, también nos dicen la misma frase. Hay muchas cosas del Nuevo Testamento que, como lo dice el mismo Dios y el mismo Jesús, el Nuevo Testamento está patente en el Antiguo. O sea, es decir, vamos a encontrar en el Nuevo Testamento todo lo que se habló en el Antiguo Testamento. Y siempre vamos a encontrar confrontaciones, es decir, con lo que se habla en el Antiguo Testamento y cómo se cumple en el Nuevo Testamento. Relatos y biografías. Y por último, los párrafos. Es decir, tenemos párrafo por párrafo, que nosotros llamamos una perícopa, y versículo por versículo para su comprensión. Y este último tema que vamos a ver en el día de hoy, de pronto una inquietud que tienen cada uno de ustedes. ¿En qué orden conviene leer la Biblia? No, profe, yo quiero leer la Biblia, pero yo no sé ni por dónde empezar. Yo no sé qué libro puedo empezar. San Jerónimo, que fue el traductor de la Biblia Vulgata, la primera Biblia en latín que existió, él sugiere a todos nosotros, los discípulos, aprender el salterio. ¿Qué es el salterio? Los salmos. ¿Para qué? Para distraerse con sus cantos. Luego busca una regla de vida en los proverbios de Salomón. Y después en el Eclesiastés, que enseña a despreciar los bienes de este mundo. Ese es como el esquema que él nos da para comenzar a leer la Biblia. Comenzar por los salmos, luego por proverbios, todas las reglas que encontramos ahí que se dieron a Salomón, y luego por el Eclesiastés. O sea, esa es la sugerencia que da San Jerónimo.
Pero muchos, podemos continuar de diapositiva, pero muchos otros autores proponen este orden. ¿Cuál? Iniciar primero por el Evangelio, por ser el centro y el corazón de la Biblia. Porque encontramos, en el Evangelio vamos a encontrar todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento que se cumplió en el Nuevo, y vamos a encontrar la vida de Jesús, que es el principal fin que tiene la Biblia, es el corazón de la Biblia. Luego, los hechos de los apóstoles, que es lo que hicieron los apóstoles después que se fue Jesús, ¿cierto? Y que esto nos hace asistir al desenvolvimiento de la iglesia, a conocer la iglesia. Luego, algunas de las epístolas de San Pablo, algunas cartas que San Pablo dirigió a algunas comunidades para comprender un poco más. Por ejemplo, las que son más cortas, más fáciles y cálidas, ya que revelan a Cristo y a su iglesia. Luego, los libros históricos del Antiguo Testamento. Luego de los libros históricos, los libros poéticos, especialmente los salmos, inspiraciones e interpretaciones en nosotros del espíritu de oración y de gratitud. Es decir, Cantar de los Cantares, salmos, entre otras cosas, que son libros poéticos. Y por último, otras epístolas de San Pablo que ya son más difíciles de su comprensión y necesitan más tiempo de estudio, como los Romanos, Gálatas, Corintios y Carta a los Hebreos, que no está escrita por Pablo, pero se la acuña a Pablo, como ya lo he dicho en una clase anterior, que son más profundas y con más alusiones claras al Antiguo Testamento. Entonces, este es el orden que nos proponen otros autores. Entonces, si ustedes algún día dicen, no, profe, yo quiero iniciar a leer la Biblia, ¿cómo hago? Ustedes pueden iniciar por estas dos enseñanzas que yo les di hoy, por estos dos órdenes que nos propone San Jerónimo y otros autores. Pero ¿para qué este orden? Nosotros primero tenemos que leer el Nuevo Testamento para comprender el Antiguo. Eso tenemos que tenerlo claro. Porque ya teniendo en cuenta que todo lo que se cumplió, nosotros vamos a entender con más claridad todo lo que dice en el Antiguo Testamento. Y bueno, esta fue la clase de hoy. La clase fue más cortica porque era, como decirlo así, una comprensión más fácil, más ligera y muy interesante. De todas formas, cualquier pregunta, duda, ansia, inquietud, perplejidad, estoy atento para poder respondérsela, siempre y cuando tenga el conocimiento. Vamos entonces a pausar la grabación para todas las personas que se ven la clase después, sea más corto el video.